Marcelo, ahí vamos, te agrego. Ahí estoy. Bueno, ¿Cómo va, Marcelo? bueno, bien. Acá ¿Bien? estoy ajustando un poco. Sí, 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 dale. Ahí está. Vayamos ajustando. Bueno, Bueno, ¿cómo va todo? bueno. Todo Vamos a bien. ¿Vos me esperar a un escuchás? poquito que van llegando algunos amigos que nos quieren, que les interesa este tema, así que vamos a ir esperando un poquito. Contame cómo va todo por ahí. Bueno, acá bien. Preparado ya para hacer la transmisión. Te consulto, ¿me escuchás bien, no? Perfecto, sí. ¿Vos me escuchás bien? Ah, a ver. Yo te escucho, sí, yo te escucho perfecto también. Bueno, Porque tengo sí, los sí. auriculares acá, si no se me cae. Bueno, sí, ojalá se sume bastante gente, sobre todo, bueno, yo espero que haya gente que le pueda interesar, sobre todo aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de escuchar sobre este tema, ¿no? Claro. O tal vez. Así que eso es lo que me pareció Arreglemos que una sería cosa. buenísimo. Arrancamos más o menos -5. Sí, Tenemos una hora, digamos sí. tipo -4, por ahí. Yo te diría que tratemos de ver ahí como para cerrar, cosa de hacerlo más prolijo y que esto no se corte de golpe, ¿no? Y que nos tengamos que saludar así rápido y no podamos saludarnos tranquilos. ¿Sí? Dale. Yo tengo el reloj acá y a mí me dice que ya es casi las 10 o Sí, tengo más. 9:59, pero ponele que Ah, sí, arrancamos hace 2, 3 minutos, ¿sí? sí, sí, Entonces, más o sí. menos O sea que calculémosle, si vos querés, 10:45, yo me lo voy a anotar 10:45. acá, Sí. como para que no nos sorprenda, porque la última charla que hice con Panoto, que hablamos sobre fundamentalismo, de repente me apareció, faltan 20 segundos, Nico estaba Sí. hablando muy entusiasmado y muy interesante lo que decía, y yo no lo quería cortar, pero se iban los 20 segundos, así que bueno, para que no nos pase eso, igual si nos pasa podemos volver a empezar, no hay mayor problema. Les voy No, pero contando un esperemos que no. poquito. No, Sí. mejor. Hagámoslo si podemos bien cerradito, así queda lindo después para verlo y poder circularlo. Le cuento un poco a los que ya van llegando. La charla de hoy tiene que ver con una charla, básicamente una charla bíblica. Vamos a estar usando bastante la Biblia y vamos a ir a esos textos, algunos, la mayoría, quizá los más importantes, a los que más se usan, textos que se usan, se han usado y se usan para condenar a, a los homosexuales o a las personas de la diversidad sexual en general. Vamos a tratar de mostrar que esos textos no solo se pueden leer desde otro lado, sino que están mal leídos cuando se usan en este sentido, ¿sí? Entonces, digo, para aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados con el uso de la Biblia, bueno, sepan que vamos a estar recurriendo mucho a textos bíblicos, vamos a estar hablando de esas historias. Aquellos que están familiarizados, si quieren tomar nota de los textos que nosotros vamos a ir dando, vamos a ir mencionando, pueden hacerlo también, obvio. Y Marcelo, en algún momento, yo no sé si esto vos lo querés hacer ahora o más adelante, o lo podés hacer ahora y después también, nos va a dejar un mail donde aquellos que tienen más preguntas quizá que surgen de esta charla o que ustedes traen, vaya uno a saber, pueden escribirle y él puede contestar un poco estas preguntas de forma más personal. No quisimos hoy hacernos eco de las preguntas que ustedes nos van a estar haciendo porque se nos va a ir mucho el tiempo en eso y nuestra idea básicamente es pararnos en estos pasajes. Yo quisiera ahora que hay algunos más que vos, Marcelo, te presentes un poco. Marcelo es fundador de Segla, él nos va a contar un poquito sobre esto. Y la primera pregunta que te hago es vos por qué pensás que hay que releer estos textos y mostrar que están mal leídos, digamos, para condenar a las personas homosexuales. Marcelo, te dejo. Bueno, pues, por un lado, yo me presento. Soy fundador de un ministerio hace casi 20 años que desde un comienzo tuvo como finalidad ayudar a personas homosexuales cristianas, creyentes.
desde mi lugar como creyente evangélico de toda la vida, desde niño, yo pensé que me iba a encontrar con evangélicos, pero también se contactaron a lo largo de todos estos años muchos católicos. Podemos contar por cientos, incluso, no quiero exagerar, porque parece, pero miles, porque este ministerio que iniciamos, en su momento fue único, no había otras opciones. Y también en la red había muy poca información sobre este tema. Hoy no, gracias a Dios, hay mucha información, hay otros grupos, en fin, hay cómo encontrar para poder estudiar y enterarse de qué se trata. Bueno, ese ministerio que llamamos SEGLA, bueno, por una razón el nombre suena raro, pero tiene que ver también con mi propia historia, ¿no? Pero bueno, no me voy a ocupar de eso ahora porque si no sería largo. No, está bien, está bien. En cuanto a el hecho o la importancia de poder abordar este tema, y fundamentalmente yo siempre pienso que muchos de los que nos están viendo, escuchando, son personas que por ahí tienen una mirada más tradicional y no tienen demasiada información, o a veces no llegaron a poder profundizar. La importancia es que estos textos no correctamente interpretados, como vamos a mostrar nosotros, han hecho mucho daño. Y cuando hablo de daño, no digo a todo el mundo o todas las personas con una orientación homosexual, sino a aquellos que son creyentes. Yo hace 20 años atrás, o un poco más, cuando comencé a entender esta cuestión, pensaba que era muy raro que una persona homosexual fuera creyente en Cristo. Y sin embargo, después supe que en todas las iglesias, sobre todo aquellas que son un poco más grandes, hay muchas personas, y personas que sufren mucho, porque se sienten condenadas, se sienten incomprendidas, se sienten que están entre la espada y la pared, porque por un lado está su orientación sexual, que es parte de su naturaleza como ser humano, y por otro está lo que le dicen que la Biblia dice. Y a muchos les dicen cosas muy feas, claro, que les hacen sentir muy angustiados, muy conflictuaados, al grado de que a veces verdaderamente caen en depresiones y casos hasta aún de gente que se ha intentado suicidar porque le han dicho que no tiene la fuerza de voluntad, que no tiene la fe suficiente para poder liberarse de esos sentimientos o de esas atracciones homosexuales. Hay una película, ¿no?, que se hizo famosa porque este chico se suicidó, película norteamericana, Una oración por Bobbitt, creo que se llama, está en YouTube si la quieren ver, o Una plegaria por Bobbitt, depende, ahí la traducción varía, la pueden buscar en YouTube y verla. Ese es un caso real de Estados Unidos, no sé qué década de los 80 o los 70, es donde un chico nace en una familia fundamentalista y el chico se termina matando. Y no les estoy contando el final porque la película casualmente trata más sobre la vida de la madre, ¿no? El proceso que hace esta mujer que cuando descubre primero que su hijo, uno de sus hijos es homosexual, y después como ella tiene todo un camino. Bueno, nada, pero la pueden ver en YouTube si a alguien le interesa. Es una excelente película. Y te digo además que todos estos años, lastimosamente yo tuve que no presenciar, porque no los llegué a conocer a esos chicos, pero gente que se suicidó. Y algunos casos horribles. Y varios casos de chicos que intentaron suicidarse y a ellos les pudimos ayudar porque los fuimos inclusive a visitar cuando estuvieron internados, etc. Es terrible. A veces las personas, la gente creyente de las iglesias, no sabe lo que padecen muchas personas homosexuales en sus comunidades. Y esa es la razón, ¿no? Esa es la razón, no es porque sí. No, claro, por eso intentamos nosotros difundir un poco más, no algo que hayamos inventado nosotros dos, sino que son lecturas de la Biblia que se vienen haciendo desde que el mundo es mundo, por lo menos desde que la Biblia está circulando, ¿no? Siempre hubo grupos cristianos y que se han acercado a estos textos desde estos otros lugares que vamos a estar un poco charlando acá. ¿Te parece que vayamos a los...? Sí, una cosita te quiero decir. Yo no soy ni pastor, ni teólogo, ni biblista, pero desde hace
casi ya 25 años, he comenzado a estudiar e investigar sobre el tema, y tenemos una fundación y contamos con una biblioteca muy grande, con cientos de trabajos, de títulos de bibliografía que tienen que ver con el tema de la sexualidad en general y la Biblia y la fe cristiana, y tanto desde la perspectiva conservadora como desde la perspectiva más progresista, que es la que nosotros tratamos, porque es necesario conocer todo para poder Sí, tener claro. Así que nos basamos en todas bibliografías de autores, de biblistas, de teólogos reconocidos y muy importantes en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo cristiano más progresivo. No, por eso lo digo, porque a No veces, inventamos nada. a eso voy, ¿no? Digo, a veces la gente se piensa que esto es producto de dos locos, tres locos, que se les ocurre decir algo así, ¿no? Y en realidad no es así. Hay años y años de lecturas de la Biblia que, digamos, a veces no han circulado, y eso es lo que las hace desconocidas, no han circulado de la misma manera que otras lecturas, digamos, que han triunfado, ¿no? Como dice la canción, si la guerra la escriben los que ganan, bueno, eso quiere decir, no, si la historia, la guerra, mira que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, nosotros estamos tratando de dar a conocer parte de esa otra historia. Igual, esta relectura de los textos no tiene más que unas 5 o 6 décadas, es algo nuevo, porque imagínate que antes era muy difícil que alguien se animara a cuestionar estas cosas, ¿no? Con todos los prejuicios, claro, y toda la carga. Bueno, claro. Ya vamos a hacer, si te parece, yo busqué un orden como para arrimarnos a algunos de estos textos, y el orden que se me ocurrió es el que aparecen en nuestra Biblia. En principio, la primera historia que a mí me gustaría que podamos comentar un poco, que vos puedas también decirnos lo que vos pensás, es la historia de Sodoma y Gomorra. A mí me llama muchísimo la atención que todavía hoy se sigue insistiendo en este pasaje como un pasaje que critica la pareja homosexual. Voy a decir algo muy básico, porque si bien para otros pasajes quizá la traducción de la Biblia nos juegue un poco en contra, nos engañe un poco, acá no hay que saber hebreo, nada más hay que entender y hay que leer lo que allí pasó. Pero se ha machacado tanto con que la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene que ver con un castigo de Dios a los homosexuales, que me parece que algo tenemos que decir, más allá de la obviedad, ¿no? Yo no, bueno, pero no lo voy a decir yo. A ver, Marcelo, Sodoma y Gomorra. Sí, no, lo que has dicho es tal cual, es la realidad. Yo me siento a veces cansado de tener que hablar de Sodoma y Gomorra, y por eso está bueno que lo ponemos al principio, porque tampoco yo no puedo entender cómo hoy en día, en el año 2020, todavía haya gente o grupos o cristianos dentro de ciertos contextos que siguen insistiendo con esta historia, lo cual es inadmisible. Pero bueno, vamos a ver un poco por qué. Tenemos que hacerlo brevemente por el tiempo. Creo que todos sabemos que la historia, la narración de Sodoma y Gomorra, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 19, cuenta la agresión de parte de todo un pueblo, ahí dice de todo el pueblo, de todos los varones de un pueblo, fueron todos, a la casa del patriarca Lot, que había recibido a 2 extranjeros. La agresión a esos 2 extranjeros. Bueno, esa agresión sería causada por el rechazo, no querían que esa gente estuviera ahí, querían que se fueran. Pero lo quisieron hacer de la peor manera. Y la peor manera fue a través de una agresión de tipo sexual. No para decirles qué lindos que son, queremos tener placer y tener una relación, y se queda todo el pueblo, lo cual es raro, sino para humillarles en su masculinidad, que era verdaderamente una costumbre bastante común en la antigüedad, en muchos contextos, pero sobre todo en contextos bélicos, en los cuales el falo se utilizaba como un instrumento de humillación contra un adversario, contra alguien que no se quería, para someterlo y para dominarlo. Por eso es que el acto o el intento es un intento
de agresión sexual aberrante, porque lo que implicaba eso era la intención de violarlos y echarlos. En realidad parece una historia, cuando uno la lee más allá de estos prejuicios, o tratándose de sacárselos, porque yo creo que mucha gente llega a la historia después de haber escuchado estas interpretaciones tan homofóbicas, ¿no? Porque si uno lee la historia, lo primero que dice es un acto de una violación, ¿no? De un atropello, digamos, de un forcejeo a otro que no está dispuesto a tener, o sea, nada más lejano de una relación de dos personas que se quieren y que deciden voluntariamente tener una relación sexual por amor, por cariño, por placer, por lo que sea. Digo, acá lo que hay es un acto de violación, no. De un intento de violación, un intento porque no lo consiguieron, bueno, si saben la historia saben cómo termina, pero sí, es un intento de violación de la integridad y la masculinidad de esos dos visitantes. Y como vos decís, eso nada tiene que ver con las relaciones homosexuales consensuadas, una violación jamás es consensuada, y las relaciones homosexuales respetuosas, sino No, son claro. aún mejor en el marco del amor. Por eso no tiene ningún sentido utilizar la historia de Sodoma para condenar a todas las formas de relaciones homosexuales. Yo lo que quiero decir, Pablo, no sé si querés agregar algo, Dale. es que a veces la gente no sabe cómo llegó a constituirse este relato en una condena a las personas homosexuales. Vos sabés que en los primeros siglos, hasta el comienzo de la era cristiana, todas las interpretaciones, tanto dentro de la Biblia, porque la Biblia cita 39 veces en el Antiguo Testamento a Sodoma, y 9 Y 9 en veces el en el Nuevo. Nuevo Testamento. Sí. Ninguna de esas la relaciona con la homosexualidad. Bueno, hablar de homosexualidad en esa época no es correcto, pero ninguna de esas las relaciona con conductas homosexuales o con sexo o relaciones entre personas del mismo sexo. Recién en el siglo I antes de Cristo comenzaron a aparecer algunas interpretaciones que incluían algunas transgresiones de carácter sexual, pero no homosexual, ¿no? Y en la Biblia ya sabemos que no, inclusive ni siquiera en el Talmud. Y después, digamos, en el primer siglo de la era cristiana, es un tal Filón de Alejandría, que fue un judío muy conocido por sus escritos, que conocía tanto todo la Biblia hebrea y la historia hebrea y la cultura hebrea, como también las fuentes recibidas de los griegos. Pues sabemos que en esa época los griegos habían dominado todo y su cultura había impregnado todo, hasta también el cercano oriente. Filón fue el primero que habla de relaciones o de conductas homosexuales, vamos a decir, pero mezcladas con sexo ilícito heterosexual, con la gula, con la embriaguez y con una cantidad de cosas. Claro. Recién unos siglos después, en el siglo V, para la Iglesia Católica es un santo, nosotros le decimos Juan Crisóstomo, o San Juan Crisóstomo, fue el primero que convirtió a las conductas o a los actos homosexuales en el único pecado de Sodoma, porque si alguien, y así ha sido durante toda la historia, durante toda la Edad Media, podemos hasta casi nuestros días, por lo menos, sí, hasta nuestros días, porque hoy lo siguen usando. Sí, claro, hoy se sigue, sí, claro. Hoy se sigue usando. Así que de una manera totalmente injusta, el pecado de Sodoma dejó de ser una serie de pecados en todo caso para convertirse en un único pecado. Y cuando uno dice Sodoma, la gente interpreta homosexualidad. Es interesante porque la Biblia, en Ezequiel 16:49, yo tengo acá abierto una Biblia online, menciona el pecado de Sodoma y de Gomorra, y dice, tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias, ¿no?
eran tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y a los menesterosos. O sea, señala como pecado de estas ciudades otro tipo de cuestiones y nada que ver con pecado de tipo sexuales. Quizá el pasaje que hace alguna referencia, y te voy a preguntar ahora, es el pasaje que está en el Nuevo Testamento, en Judas, versículo 7, ya que no tiene capítulos, Judas, el versículo 7, donde allí hace una mención de Sodoma y Gomorra relacionada a algo de la sexualidad. Bueno, como vos dijiste muy bien, Ezequiel, pero también hay otros textos que hablan de diferentes pecados que eran característicos o diferentes conductas reprobables, y ninguna tiene que ver con homosexualidad. Y también en la literatura extrabíblica, como dijimos. Bueno, en el caso de Judas, este es un problema que lo tenemos más bien los que leemos la Biblia, los hispanoparlantes, los que leemos la Biblia en castellano. Porque de una manera muy rara, las Biblias en castellano, en el verso 7, en el versículo 7, Judas está hablando desde un poco antes, desde el 5, si no me equivoco, de ángeles. Sí. En el 6, está hablando de los ángeles que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, sí, y que engendraron hijos que dice que eran los gigantes. Los gigantes, sí. Los gigantes. Y luego en el versículo 7 refiere a una cosa bastante similar también de sexo con ángeles, ¿no? En relación a Sodoma, porque menciona a Sodoma. Pero la Biblia, Reina Valera y casi todas las que tenemos nosotros, la Nueva Versión Internacional y varias otras, dicen que fueron en pos o sea, fornicaron y fueron en pos de actos contra naturaleza. Entonces, muchas personas que leen el texto dicen, esto es lo que habla Romanos. Claro. Y relacionan entonces Romanos con Primera Judas y con Judas 7, y ahí dice es increíble que prácticamente todas las traducciones en español han hecho una grave injusticia de poner algo que no está escrito en los textos más antiguos, en los manuscritos más antiguos, donde lo que se dice es que fornicaron, vamos a decir así, tuvieron relaciones ilícitas, si querés, y fueron en pos de una carne, sarcos en griego, extraña o diferente, etérea, que es carne de ángeles. Yo te podría leer acá, tengo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es la única que yo conozco en castellano que es fiel al texto original. Pero en inglés, por ejemplo, la Biblia que utilizan los evangélicos en inglés, que es la King James, también lo traduce bien. O la Standard Version, American Standard Version, que también es muy usada, también lo traduce bien. A ver, pero para dejarlo claro, lo que estaría mal traducido sería la frase, por ejemplo, que vos dijiste, ¿cómo era? Las prácticas ilícitas. No, dice, bueno, algunas dicen fornicaron, hicieron prácticas sexuales ilícitas, sí, y fueron en pos de una carne extra. Eso es lo que dice el texto original. Eso es lo que dice el texto bíblico, claro. El texto habla entonces, el texto habla de una carne extraña, que lo que uno entiende por el contexto, que tiene que ver con ángeles. Claro. Y porque antes se está hablando de los ángeles también, por eso, que las mujeres también tuvieron relaciones con ángeles. O sea, no está hablando de relaciones de humanos con otros humanos del mismo sexo, no, sino está realizando relaciones de humanos, sea varones con ángeles varones, o sea mujeres con ángeles varones. Muchos piensan que esos visitantes de Lot en Sodoma en realidad no eran humanos, sino que eran ángeles, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que da a entender la historia, ¿no? Por eso. Entonces, es lógico que Judas diga, aquellos habitantes fueron detrás
de esos ángeles, ¿no? Entonces, lo cual todavía no tendría, todavía estaría mucho más lejos de la pareja homosexual tal como la entendemos nosotros hoy, ¿no? Y ahí ponen, nuestras Biblias ponen una traducción, unas palabras que no existen en los textos griegos más antiguos. Yo creo que Reina Valera tomó algunos textos que no eran tan antiguos en su momento, en el siglo XVI, claro, pero nunca lo corrigieron. Sí, sí, sí. Hasta hoy no. Si vos buscas hoy, te digo porque a lo mejor lo podés hacer, yo tengo acá, estoy mirando en internet, Biblias online, algunas versiones de la Biblia ya ponen carne extraña. Digamos, me parece que el peso hoy es tan obvio de que allí está mal la traducción y son tantos los biblistas de un lado y del otro, digo, porque ahí no hay más que leer el texto griego, que lo están señalando que está empezando a aparecer en algunas versiones ese cambio, ¿no? La idea de que en realidad Judas está diciendo que aquellas personas que han pecaron y bla bla, todo este asunto, fueron tras una carne extraña. Eso está empezando a aparecer. Pero es verdad que en las Biblias que más se usan en nuestro ambiente evangélico, eso en castellano no está. Hay que ir a una versión en inglés. Dando una impresión equivocada. Sí, claro, claro, sí, obviamente. Porque muchas veces se usa Judas para decir, ves que eran unos homosexuales degenerados, ¿no? Se usa el texto de Judas para ir a Sodoma y Gomorra y decir, mira, ¿ves? Pero sin embargo, Pablo, yo que tengo porque casi toda la literatura que nosotros consultamos es en inglés pocas veces se habla del texto de Judas, porque justamente las Biblias lo explican correctamente. Lo han puesto bien, lo tradujeron bien. Es un tema algún día para hacer otra charla de esta, hablar sobre traducciones bíblicas. Vos sabés que yo lo tengo ahí porque me parecería muy importante que algún biblista se anime, pero bueno, hay que ver si se animan a decir algunas cosas que los mismos traductores viven. No me quiero ir de tema porque no es hoy el tema. Solo un detalle que a lo mejor a alguien le interesa. Jueces 19, ¿no? Narra también un hecho muy parecido al de Sodoma y Gomorra, muy parecido, nada más que con la diferencia, bueno, dos grandes diferencias. Uno, no hay una destrucción de una ciudad tan de cine, ¿no? Como es la destrucción de Sodoma y Gomorra, no aparece eso, pero sí aparece un acto donde un grupo de hombres desesperados llega a un visitante a una ciudad con su pareja, bueno, ni siquiera era su pareja, no sé cómo decirlo hoy, pero bueno, llega con una mujer a dormir, a pasar la noche en la casa de un miembro de ese pueblo, y la gente va, le golpea la puerta y le dice al dueño de la casa lo mismo que Sodoma y Gomorra, ¿no? Queremos conocer a este visitante tuyo, en realidad buscando humillarlo otra vez. Este visitante les entrega la mujer, y a la mujer la violan durante toda la noche todo ese pueblo. La descripción que hace el texto bíblico de cómo vuelve esa mujer es terrible, terrible, porque la mujer vuelve desarmada, destrozada, ¿no? Descuartizada. Después lean ustedes el final, Jueces 19. Ahora, yo lo que digo es, a nadie nunca jamás en la historia se le ocurrió usar ese texto para condenar la heterosexualidad. Digo, nadie dijo, ¿no? Qué horror lo que hacen los heterosexuales, ¿no? Descuartizando a una mujer, digo, porque a nadie se le puede ocurrir que Jueces 19 esté hablando de una pareja heterosexual. Eso es un acto de violación. Y eso va más allá de algo que, bueno, no mencionamos, pero que a lo mejor vos podés aclararlo ahora, que tiene que ver con el deseo sexual, ¿no? Que es lo que hace la diferencia entre un hetero y un homosexual, ¿no? Ni siquiera es la práctica. Uno puede estar casado con alguien de otro sexo y ser un homosexual, ¿no? Digo, en realidad lo que hace la diferencia tiene que ver con el deseo. Estos textos no tienen nada que ver con la homosexualidad ni con la heterosexualidad de nadie. Tiene que ver con, casualmente, si uno quiere decirlo así, con la maldad y con el egoísmo, ¿no? Es que, los varones de Gomorra ni siquiera podemos decir que eran homosexuales. No, claro. Tienen esposas, hijos, era un pueblo que decía era una cosa. Claro. Había de todo. Esos actos de agresión de los que yo estoy hablando no eran por parte de personas homosexuales,
No, Eran para de nada. personas heterosexuales que usaban justamente el, como yo dije, el falo como un instrumento de agresión para establecer dominio y establecer una sumisión sobre todo en las guerras, en los vencidos. Eso era muy común. Y en la Biblia hay otros textos, no solo el de Jueces, por ejemplo, el caso de Noé, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a meter en eso, pero donde también se utiliza una violación sexual para establecer un dominio o una preponderancia, por ejemplo, el caso cuál de los hijos iba a ser no el primogénito. Bueno, eso es otro tema. Pero Pasemos, sí, si vos querés, a los dos pasajes que hay en Levítico sí, y comentémoslo medio rápido porque me parece que no hay mucha sí. vuelta para darle allí. No, con Levítico vamos a tratar de ser rápido, voy a tener que ser muy resumido porque yo me interesaría más en los Los textos del Nuevo del Nuevo Testamento. Testamento. Sí. El tema de Levítico también la mayoría lo debe conocer. Levítico 18, 22 y 20, 13 son más o menos lo mismo, conforman una parte de Levítico que es el Código de Santidad y en una sección que habla sobre todo de la reprobación de actos de incesto y algunas cosas más. Bueno, el texto ya seguramente lo saben porque lo repiten a las personas gays o homosexuales en las iglesias, lo repiten todos los días, no te costará con varón como con mujer, es una abominación. Bueno, podemos decir muchas cosas de este texto, pero yo antes que vamos a hablar de los textos ahora, ¿no? De una narración que verdaderamente es increíble que se siga utilizando, como decíamos al principio, antes de abocarme a estos textos, quiero decir algo que es muy importante, y es que los autores o quienes escribieron esos textos son los redactores, los pocos textos que tocan el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo, que son estos dos en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, y dos o tres en el Nuevo Testamento. Nada, o sea, evidentemente no era un tema de importancia, porque cuánto encontramos en la Biblia sobre otras cuestiones, sobre el adulterio, la prostitución, si hablamos de sexo, o sobre la injusticia social. Miles, todo el tiempo. Pero bueno, parece que esto es más importante para muchos, históricamente. Bueno, quiero decir esto. Quienes escribieron estos textos lo hicieron sin comprender la condición del ser humano homosexual. Ellos no tenían idea de la homosexualidad como condición. Entonces, muy poco o nada pueden decirnos al día de hoy sobre algo que ellos no comprendieron. No podemos esperar que la Biblia y que esos textos que vamos a analizar, porque es bueno saber qué quieren decir, nos digan algo sobre la homosexualidad, porque la homosexualidad no se entendía, es algo que recién se comenzó a entender hace apenas un siglo. Esto es muy importante porque también nos va a ayudar a esa comprensión de todos estos textos que vamos a hablar. Lo que los antiguos o los escritores de la Biblia observaron son ciertas conductas, de lo que vamos a charlar, ciertas conductas, pero sin saber la naturaleza de esas personas que incurrían en esas conductas. Con lo cual, no nos sirve eso hoy, sobre todo para una discusión ética de la homosexualidad dentro de la fe cristiana. Bueno, vamos a estos textos de Levítico. Una de las cosas que es importante notar, porque a veces esto no se dice o no se considera, es que es el único, o son los dos únicos que están juntos, yo a veces los trato como uno solo, en toda la Biblia hebrea. No existe uno paralelo, similar, ni en Deuteronomio, ni en ninguno de los libros, en ninguna otra parte de la Biblia hebrea hay un texto que se refiera o que desapruebe conductas sexuales entre dos varones. Porque entre mujeres sabemos que no hay. Es interesante ese detalle, ¿no? Digo, para las feministas que nos pueden estar escuchando, la preocupación tenía que ver con los varones. Las mujeres, alguien podría decir, digo, si yo fuera un literalista, yo podría decir, bueno, las mujeres pueden hacerlo, ¿no? Total, ¿qué problema? El problema era con los varones, ¿no? Digo, es tan ridículo eso. Y después vamos a mencionar eso cuando hablemos de Romanos. Pero bueno,
respecto de ese texto y eso que llama tanto la atención, después podemos decir así rápidamente que es un texto escrito en un hebreo muy oscuro. Hay varios estudiosos que se han extendido en eso, en el desarrollo del texto. Uno de ellos es Renato Links, que vos conocés y lo nombro porque él tiene sus libros en castellano para quien lo pueda leer. El texto dice: con varón no te echarás o no te acostarás. Esta es la traducción más literal que se puede hacer y no es exacta para nada. Los acostamientos de las mujeres, porque el texto en hebreo no dice cómo con mujer, como decimos nosotros. Y eso da lugar a una serie de interpretaciones para quien entiende hebreo y puede profundizar mucho en el texto, que son los que saben mucho, es diferentes interpretaciones. Algunos consideran que lo que se está condenando es el agente activo en la relación, otros dicen no, es el pasivo, y dan razones, otros dicen los dos, y algunos estudiosos muy también reconocidos hablan de incesto, hablan de que ese texto de Levítico está condenando el incesto entre padre e hijo. Parece muy loco, y a mí me costó mucho entenderlo, pero no nos podemos entender. Pero sí, digamos algunas cosas más, para terminar con Levítico, Sí. que es muy probable que este texto único haya sido influenciado por ciertas conductas de idolatría, sobre todo en los cultos paganos que existían entre los cananeos, los cultos a la fertilidad. La Biblia habla de los lugares altos, donde Sí. había prostitutos y prostitutas rituales, y que son en varias ocasiones, en Deuteronomio, en Primera Reyes, en Segunda Reyes, en varios textos que hacen referencia a la caída en la idolatría y ese tipo de prácticas que son reprobables para Yahvé, ¿no? Entonces, muy probable que el texto de Levítico tenga que ver con eso. Otros también dicen que es muy posible, como hoy se acuerda entre los estudiosos que el Levítico pertenece a una redacción tardía posexílica que obedece a las vejaciones que los mismos israelitas recibieron durante las invasiones, durante el exilio. Bueno, también respecto de por ejemplo, de la necesidad de maximizar la procreación, sobre todo habiendo sido diezmados. En fin, hay muchas cuestiones que uno puede analizar en torno a esto. Sí, lo que hay que saber es que la Biblia, esto es muy básico para todo el mundo, digo, pero la Biblia responde a un contexto social, no solo literario, sino también social y cultural, de donde surge, y que en la medida que uno va conociendo la cultura que estaba alrededor de la formación de ese texto, va entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces me parece que estos textos de Levítico también hay que tomarlos con porque para otros pasajes de Levítico nosotros tenemos ciertos cuidados, ¿no? Me llama otra vez la atención la mala leche que hay de que estos se toman literales así como aparecen en la Biblia y no nos preocupa ni la traducción, ni el ponerlo en práctica, ni nada. Total, como no habla de mí, yo tengo mi mujer, qué sé yo, bueno, que se ponga el saco el que le toca, ¿no? Pero cuando uno empieza a acercarse ahí, se da cuenta que hay un montón de cosas que no están claras, que nos deberían tener un poquito más de respeto a la hora de tirar este texto por la cabeza a alguien, ¿no? Sí. La interpretación literal, que es la que se hace normalmente en las iglesias tradicionales, no es más que leer el texto y decir condena la homosexualidad. Y si nos pusiéramos a hablar, te daríamos 3 minutos y se terminaría toda la charla. Claro. Lo que nosotros estamos haciendo siempre es considerar, estudiar el texto en su contexto histórico, social, cultural original, también ver los términos en los idiomas originales y demás. Sí, claro, es otro tipo de lectura, por lo menos para tener un poco más de respeto por esta Biblia que nosotros decimos es palabra de Dios, ¿no? Pasemos al texto de Romanos, Marcelo, si te parece. Romanos capítulo 1, ya estamos en el Nuevo Testamento, digo para los que muchos no están acostumbrados, ya
Jesús murió y resucitó. La carta de Romanos es una carta del apóstol Pablo al corazón del imperio de su época, ¿no? Allí había una iglesia, léase, un grupo de gente que había seguido al Mesías Jesús y que se juntaban y que tenían ciertas dinámicas propias, a la cual San Pablo les manda una carta. En el primer capítulo, allí parece haber, para algunas personas, una condena abierta a la homosexualidad. Es muy loco, ¿no? Pensar que la carta de San Pablo a los romanos, nada menos que al corazón del imperio, arranca criticando la homosexualidad. Es como, ¿no? Muy fuerte, cuando hay tantísimos temas de los cuales San Pablo se podría ocupar. Pero bueno, a ver, Marcelo, ¿qué podemos decir de Romanos capítulo 1? Bueno, vamos a decir de paso a la gente que nos escucha que Pablo no entendía de la homosexualidad. Incluso ahora lo vamos a ver en lo que él escribe. Pero bueno, quiero decir dos cositas también pequeñas que son importantes para la consideración de quienes nos leen. En todos estos textos, los de Levítico y estos también, estos textos fueron fuertemente influenciados por presuposiciones que para nosotros hoy, por lo menos para la mayoría de nosotros hoy, son anacrónicas e incomprensibles. Les digo brevemente: presuposiciones de jerarquía de género, presuposiciones de jerarquía social, y también, para el caso de los hebreos, las presuposiciones que tienen que ver sobre lo impuro y lo puro, porque el texto de Levítico no está dentro de una lista relacionada con conductas que se podrían leer desde el punto de vista de pecado, sino de pureza e impureza. Pureza e impureza, tal cual. Entonces, las presuposiciones de género es que el hombre era superior a la mujer. Y todo varón que mantuviera una relación sexual con otro varón, y fundamentalmente el que cumplía el rol pasivo, el que era penetrado, se degradaba de una manera horrible para la cultura a la posición y al estatus de una mujer, como inferior y con cualidades muy negativas, si uno estudia o si uno lee cómo eran consideradas las mujeres: más débiles, sin autocontrol, más propensas a la insaciabilidad sexual. Unas cosas locas. Bueno, pero sí, entonces es muy importante tener en cuenta que en todas las culturas antiguas, la feminización del varón es una de las causas principales del rechazo a las relaciones entre personas del mismo sexo. Aún entre los romanos y los griegos, aunque ellos eran tolerantes y aceptaban, al que ejercía el rol pasivo siempre lo ridiculizaban. ¿Por qué? Por la razón que estoy diciendo. La jerarquía de sociales tiene más que ver con el rol social o la posición social del que está en la posición del que penetra y el penetrado, ¿no? El que penetra generalmente es un ciudadano libre, entre los israelitas es lo mismo, pero no se le podría permitir, no estaba bien que cumpliera el otro rol. Y los demás eran los esclavos, eran los jovencitos, según la cultura, los prostitutos, las mujeres también, porque todos eran inferiores y no importaba. Bueno, y después las consideraciones de pureza e impureza. Vamos a Romanos, ¿no? Dale. Porque todas estas consideraciones aparecen en Romanos. Todos los textos. Claro que sí. Bueno, Romanos también se usa mucho para condenar las relaciones homosexuales. Pero el texto de Romanos, primero, hay que decir que debería leerse en el contexto del capítulo 1, desde el 18 hasta el 2, más o menos el 2:16, para entender de qué está hablando Pablo, ¿no? Las conductas que Pablo critica, que se podrían dividir, no se pueden dividir, se dividen de hecho en dos grupos, de 24 a 27, las caracteriza como conductas que generan impurezas. Fíjate, vamos al Antiguo Testamento, y son las que tienen que ver con el sexo. Y del 28 en adelante ya utiliza un término más propio de pecado, y es una serie de conductas que son reprobables. Y finalmente en el 2:1 dice: ustedes que juzgan, ustedes hacen las mismas cosas. Es ahí, ¿no? Y dice: porque todos necesitamos de la gracia de Dios, todos somos pecadores. Bueno, esas que forman desde el
24 al 27, Pablo mismo las muestra como el resultado de la caída de la humanidad en una época antigua, de la caída en la idolatría. Si leemos, eso queda muy claro, ¿no es cierto? O sea, que hay conductas que están relacionadas con la idolatría. Y no son solo para homosexuales. Si leemos 1:24, dice que Dios los entregó a las apetencias del corazón para cometer toda clase de impurezas. Está hablando de impurezas, al punto que deshonraron sus propios cuerpos. Ahí habla de todos los seres humanos. Y en el 26 y 27, en el 26 parece que habla de las lesbianas, y en el 27 directamente de los varones. Y de los varones dice que dejaron el uso natural o el uso común de la mujer para tener relaciones entre ellos, ¿no? Dejaron relaciones con mujeres para tener relaciones con hombres. Eso es lo que está diciendo. Pero hay que profundizar más en qué es lo que está diciendo Pablo y el contexto de la cultura de ese momento. Y vamos a decir brevemente algunas cositas, muy breves, porque ya es tremendo. Primero, hablamos de la idolatría. Bueno, hablamos también de que no sabemos si esas personas en realidad son homosexuales, porque pueden ser bisexuales y heterosexuales. Las categorías homosexual, bisexual, heterosexual, por supuesto que no existían ni se comprendían. Cuando Pablo dice que dejaron de tener relaciones con mujeres para tener relaciones con hombres, da a entender su conocimiento o su no conocimiento de la sexualidad o de la homosexualidad, que era característico para todos en su época, o hasta hace poco, porque ningún homosexual deja de tener relaciones con mujeres para tener con hombres. Si alguno las tuvo es porque fue obligado, ¿no? Por los mandatos sociales o los mandatos religiosos, no porque sintiera esa atracción, ¿no? Claro. Entonces Pablo está diciendo algo que las personas homosexuales no se sienten identificadas realmente. Claro. Pero por encima de eso, y esto sí voy a tratar de resumir todo acá, los términos que utiliza Pablo son términos que tienen que ver con la codicia, las palabras griegas, ¿no? Por ejemplo, epitumía, no, en los textos en castellano no aparece codicia, pero epitumía es codicia, también es lujuria, las dos cosas. Codicia, lujuria, lascivia, habla de personas que se encienden como brasas atraídas por la cuestión sexual, sí. exceso de pasión. O sea, todos esos son los términos que Pablo está usando, que están definiendo un tipo de conducta que nada tienen que ver con las conductas que podemos imaginar nosotros en una relación de dos personas que se aman, que se respetan y que forman una pareja. A mí me llama la atención en ese pasaje, en Romanos 1, está bien que Pablo está como queriendo generalizar el tema del pecado, ¿no? Para terminar en el capítulo 3 diciendo que todos hemos pecado, pero el tema de la insistencia en el plural, ¿no? Los hombres dejaron el uso, ¿no? Como que hay una cosa que va más allá del caso individual, que no tiene que ver, que está describiendo una maldad digamos, de la humanidad, como si yo hablara, en vez de los hombres, dijera, la humanidad dejó el uso de las mujeres, como para querer marcar algún tipo de sexualidad egoísta, ¿no? De sexualidad que no tiene que ver con lo que Dios nos plantea y nos pide, y no está hablando de un caso individual particular de un muchacho o una chica lesbiana que tiene su pareja y que vive su sexualidad con su pareja y que se aman y qué sé yo. A mí eso ya me hace un poco de ruido, ¿no? Cuando me acerco a leer Romanos. Voy a decir, no puedo hablar de otras cuestiones como el contra la naturaleza que usa en el capítulo 26, que nos daría, pero no tenemos... En el versículo. Verdaderamente me apena. En el versículo 26. Pero sí vamos a decir que existe consenso entre muchos estudiosos, y en realidad, si uno lo lee, se da cuenta que el versículo 26 no habla de lesbianismo, sino habla de mujeres que utilizan, o sea, que realizan el sexo anal para evitar la procreación.
En parte, eso se desprende de la asimetría de los dos versos, el 26 y el 27, porque en el 26 no dice que las mujeres dejaron de tener relaciones con hombres para tener entre ellas. Sin embargo, aclara en el 27 que los hombres sí dejaron de tener relaciones con mujeres para tener entre ellos. Y el nexo entre los dos, que es la palabra homoios, del mismo modo en griego, está estableciendo que la unión entre los dos versículos no es la sexualidad o la homosexualidad, sino es la penetración anal. Pero bueno, no, es muy rápido lo que digo, ¿no? Pero es importante notarlo. Digo esto, hasta el siglo V, ninguno de los padres de la Iglesia asoció el texto de 1.26 con el lesbianismo. Hablaron del lesbianismo, ¿eh? En contra del lesbianismo, lo mismo del sexo entre varones, pero nunca usaron este pasaje. Este pasaje es llamativo y creemos que verdaderamente no habla de eso, porque en la Biblia no habla de eso, la mujer no interesaba. Bueno, voy a hacer un resumen, voy a decir una última palabra y esto quiero que les quede en la cabeza, ¿no? Un poco por lo que hemos dicho tan rápidamente, por ahí no se fue al pasar, pero Romanos 1.24, Romanos 1.26 y 27, escuchen bien, no se preocupa por el género del compañero sexual de las personas, ni habla del amor. Romanos 1.26 y 27 habla de lujuria, de excesos de pasión, de lascivia, de deseos desproporcionados, deseos desordenados. Claro. De vuelta. Claro, claro. Habla de eso, no habla de amor, ni siquiera habla se preocupa por el género del compañero sexual. Claro. Es para pensar. Nos queda un pasaje, pero que son densos, ¿no? Primera Corintios también, una carta de San Pablo a esta comunidad allí en Corinto, capítulo 6, versículos 9 y 10, parece que también está condenando a la homosexualidad, ¿no? Bueno, tengo que ser muy rápido, pero bueno, vamos a ver, voy a intentarlo. Estos textos, el texto de 1 Corintios 6:9 fundamentalmente, es uno de los que más daño le han hecho a aquellos chicos y chicas que con una orientación homosexual y amando a Cristo están en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque les dicen o les han dicho que los homosexuales, supuestamente, ellos creen que eso es lo que se está condenando allí, no heredarán el reino de Dios. O sea, de otra manera les dice que se van a ir al infierno. Y eso es tremendo para alguien que ama a Cristo. Bueno, pero ahí el problema está en la traducción de las palabras que Pablo utilizó al escribir estos textos en el griego. Son dos términos. Uno es el que se traduce por afeminados y otro que se traduce por el que se echan con varones, que algunas Biblias últimamente han traducido directamente como los homosexuales, una gran aberración, porque esa palabra no existía y no se puede poner una palabra que no existía en la traducción de un texto, y menos un texto que puede tener un efecto tan negativo en ciertas personas. Vamos a decir rápidamente, la investigación, digo dos cosas, el malakoi es la palabra que se traduce por los afeminados, es una palabra muy ambigua, significa literalmente suave, pero en algunos casos tiene una connotación, en algunos casos, por ejemplo, se usaba para referirse a varones que eran muy licenciosos, que les gustaba los placeres, no varones valientes que trabajaban duro o que iban a la guerra, todo lo contrario, ¿no? Un afeminamiento que no tenía que ver con una conducta sexual o homosexual. Pero bueno, sin embargo, bueno, malaco, se entiende que es muy probable, al buscar la palabra en otras literaturas que son fuera de la Biblia, que habla posiblemente de varones que se transvestían en contextos de prostitución. Y de otro término, que también aparece en 1 Timoteo 1:10, es un término
que no es un sinónimo de homosexualidad o de homosexual, como lo han querido ver, sino que tiene que ver con personas que trabajaban en el comercio de la prostitución. Entonces es una injusticia tremenda usar esas palabras que escribió Pablo para condenar a las personas homosexuales. Y mucho más injusticia si esas personas viven su homosexualidad de una manera ordenada, ¿no? Claro. Vos, Marcelo, para redondear, ¿a quién pensás que Pablo se está dirigiendo en esa crítica de Primera Corintios? ¿Quiénes son, si vos tuvieras que traducir esos textos, qué pensás a quién critica San Pablo allí? Bueno, mira, sería largo, pero vamos a 1 Timoteo 1.10. En 1 Timoteo 1.10, la lista se llama listas de vicios, ¿no? Está muy bien redactada porque todos tienen todos algo en común. Por ejemplo, dice matricidas, parricidas, homicidas. Esto está hablando de los que asesinan, de los que matan. O perjuros y mentirosos. Está hablando de los que, o sea, de una misma categoría de gente. Y después dice, en la Valera, ¿no? Los fornicarios, los arsenocoitai, que son, ahí dice, porque ahí pone sodomitas. En vez de poner los que se echan con varones, ahora pone sodomitas. Otra palabra que no estaba en los textos. Que no existe. Pero bueno. Y los secuestradores. Bueno, fíjate, eso, para no ir más, porque tendríamos... Guarda, Marce, que a lo mejor nos aparece que nos cortan, ¿eh? Muy bueno, digo esto rápido. Los pornoi son los fornicarios, son los prostitutos varones. Y los otros, los que trafican con hombres, los que secuestran o trafican con hombres. Los del medio, posiblemente son los clientes de los prostitutos. Y si no son los clientes de los prostitutos, son los que los explotan. Eso es lo que está hablando, de eso está hablando Pablo en estos textos, y por eso cuando en 1 Corintios 6:8 dice, todo lo que viene son actos de injusticia. Nunca puede ser un acto de injusticia el amor entre dos personas del mismo sexo. Marcelo, como para ver si podemos cerrar por si esto se nos corta, decir entonces que Pablo lo que critica son el mal uso de esta sexualidad, ya sea explotando la sexualidad de otros, cosa que hoy nosotros también conocemos como la trata de personas, o ya sea con desórdenes de tipo de relaciones sexuales donde el amor no existe. No, donde el amor y el respeto, donde el amor ni el respeto ni lo consensuado. En las relaciones claro, de todos, exacto, bueno. Aún claro. En las relaciones aceptadas siempre no era consensuado, era uno que dominaba y otro que era dominado, aún en un matrimonio también. Lo que Pablo condena en todos estos textos son conductas de opresión, de abuso, de violencia sexual, de prostitución, como en estos casos, o comercio sexual, y todo en el contexto de la idolatría. Exacto. Yo quisiera solo para cerrar, porque en cualquier momento esto se termina, recordar que San Pablo fue el que dijo que toda la ley se resume en un solo mandamiento, que es el de amar al prójimo. Ni siquiera dijo, como decía Jesús, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mayor mandamiento, él dice son dos, amar a Dios y amar al prójimo. San Pablo quita el amar a Dios y deja el amar al prójimo. ¿Por qué hace esto? Porque, como diría Juan también, nadie puede amar a Dios si no ama a su prójimo, ¿no? Para Pablo, el amar al prójimo era el cumplimiento perfecto de toda la ley, de donde nosotros estamos convencidos que si una relación, sea como sea, entre dos personas, nace de un amor comprometido, de un amor que se respeta, de un amor que se sabe comprender, esa relación nace de Dios, venga de donde venga, porque ese es el verdadero secreto. El mismo San Pablo allí en Romanos 10 va a decir que el amor no hace daño, por eso es el cumplimiento de la ley, ¿no? Y si hay una relación de dos hombres, dos mujeres que se aman, allí no hay daño. Marcelo, yo te agradezco mucho por esta charla. ¿Podés dar tu mail o algún mail a donde la gente te pueda escribir? Marcelo, si tiene preguntas. Marcelo-s@fivertel.com.ar. Si querés luego lo escribís. A todos los que han hecho preguntas, tal vez yo no he visto, yo con mucho gusto les voy a responder a uno por uno si tienen interés en escribirme. Repetinos tu mail, nos quedan 30 segundos. Repetinos tu mail. Marcelo-s, mi apellido es Sáenz, @fivertel.com.ar. Después podés, en todo caso, hacerlo vos.
y estoy dispuesto a responder, y también a todos aquellos que quieran tener una conversación conmigo o profundizar en esto, que lo hemos hecho muy al pasar, para eso estoy.